Foto que salen 3 o 4 que son muy humoristas. Me regalaron un Furbycams para Reyes, es impresionante. Me encanta, está súper divertido y además una crítica un poquito estrambótica que está muy bien. Lo relaciono con Johnny Ciclos, puede ser, ¿no? ¿Qué macho? No sé, pero me encanta. Ni idea. No me gusta nada porque no hay por dónde cogerlos, ¿eh? Pues yo sé el Corbacho ese del Ministerio de Trabajo. Me gusta todo, pero no lo tengo. Ese que sale Campuzano. Yo creo que sí, porque a mí la arquería blanca me chifla. Por la noche, los jueves. Realmente Caterva Show son Fina, John y Charlie, o lo que es lo mismo, humor absurdo y surrealista que combina de forma magistral la realidad social y política valenciana, la cultura pop, la autoparodia y una buena dosis de irreverencia. Todo esto se plasma en forma de sketches satíricos emitidos en internet que algunos fans ya han etiquetado como posthumor. Poshumor es un concepto muy actual, ¿verdad? Sí que es verdad que hay muchos bloggers que lo comentan. Pero yo no tengo ni puta idea de lo que es el poshumor. ¿Qué es lo que? ¿Eso qué es lo que? Que te lo cuentan y cuando llegas a casa te ríes, ¿eh? ¡Ay! ¿O qué? Estos tres individuos se conocieron estudiando comunicación audiovisual en la Universidad de Valencia. Durante sus años universitarios hicieron, junto a otros compañeros, El Camarote de los Hermanos Marx, un programa radiofónico en el que empezaron a mostrar sus preocupaciones por la sociedad valenciana y a realizar sketches críticos con todo aquello que se les ponía por delante. Després de 2 anys vas pensar que tenien que tornar a juntar-nos, no? Tot el grup. I claro, vas dir, on està Arturo? En la Recueja, anem a buscar-lo. I enseguida va dir, sí, m'apunto! I després digui, el Vina estava en Vilanesa, en Droguinat, baix d'un pont, i també l'Agafí. I entre els tres van fer un grup magnífic. Sus referentes más claros los podemos encontrar en La Hora Chanante o los Monty Python, aunque también beben de otras fuentes como los monólogos de Xavi Castillo o los casetes de gasolinera de Don Pío. Anem a veure. Estem farts de la comparació, que si los chanantes, que si els burros ixos d'Albacete, que fan coses sense sentit ninguno. Nosaltres som de Don Pío. I no vull més comparacions ja. Don Pío i au. Entre sus creaciones podemos encontrar parodias de programas de televisión como el mítico show de Joan Monleón, esta vez convertido en un confesionario a lo Carlos Carnicero, Deportes con Julio Insa, la espectacular clase de educación para la valencianía del profesor Ferlo o los testimonios de personajes de la talla de Johnny Ciclos. ¡Ay, mamá! Encarnar a Johnny Ciclos fue todo un reto para mí. Porque es un personaje que nada tiene que ver con mi persona en sí, ¿verdad? Más teniendo en cuenta que está basado en un personaje infame también como es John Cobra. Pero bueno, luego fue ponerse y al final todo sale muy natural cuando una persona tiene talento y es así, muy gestual como yo. Eso sí, he visto muchos comentarios en YouTube que dicen que resulta de ser que soy un paupérrimo actor y a todas esas personas les diría... Caterva Show propone una mirada crítica y gamberra de la sociedad valenciana, como ya se hace en el País Vasco con Vaya Semanita o con Polonia en Catalunya. D'alguna manera s'està quedant ese buit dins de l'humor valencià que no troba un espai en televisió i tenim que fer ús i apoyar-se en les noves tecnologies, sobretot en tot el que ve per la red, ja sigui el Facebook, ja sigui el YouTube, la pàgina web... El cas és tindre un punt de difusió pel que poder eixir i donar-se a conèixer. I clar, ja que no tenim aquesta oportunitat en la televisió autonòmica, Canal Bou, doncs ens toca utilitzar les virtuts i les possibilitats de l'internet. Fina, John y Charlie forman la columna vertebral de Caterva Show, ya que se encargan de la guionización, realización, producción y divulgación por la red de sus locuras audiovisuales. Pero en sus rodajes participan desinteresadamente un gran número de colaboradores que hacen posible llevar a cabo todos estos sketches. La experiencia, pues muy bien, porque yo soy un chaval que no era aquí
pues tampoco no era muy conocido y tal, y ahora la gente, pues yo qué sé, vas al pub, te invitan a cubatas y hablas de lo que de internet, de Ricky Martin, de Julio Insa, que son donde salgo yo, los programas que salgo yo, y pues no sé, muy bien, muy positivo. El último trabajo de estos chicos, Ricky Martin is My Boyfriend, fue todo un éxito y sonó en bares y discotecas durante el pasado verano. Se trata de un videoclip en homenaje al reconocimiento de la homosexualidad por parte del cantante de Puerto Rico. Ricky Martin, sí, qué temazo Ricky Martin, ¿no? Va a surgir tot en Turquía, està en Lluís i jo, més conegut com Wiso, no? Gran actor que és deficient i l'ajudem i actua amb nosaltres, no? És una obra de caritat que estigui amb nosaltres. I res, estem en un tractor perseguint pollastres per Turquia i ahí va sorgir la idea de Ricky Martin, ¿no? Els dos cantants. La sátira social y política característica de la sociedad valenciana se plasma en sus creaciones a través de Internet, pero se omite en los medios de comunicación locales, en los que la libertad de expresión brilla por su ausencia. Este ente inclasificable llamado Caterva Show, influenciado por tantos referentes del humor y a la vez dotado de gran originalidad, consigue al fin y al cabo un objetivo nada fácil: hacer reír. ¡Pájaro!